Voy a leer un pasaje que es muy conocido, que dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Oremos. Nuestro buen Dios y amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad preciosa que nos das de estudiar tu palabra, de conocerla. Te pido, Padre amado, con muchísima humildad, Señor, que tú me ayudes, que tu Santo Espíritu me guíe en mis palabras, en lo que voy a enseñar, en lo que voy a decir, para que, oh Dios, tu pueblo conozca muchas verdades bíblicas. Padre, gracias. Quédate con nosotros por misericordia. Por Jesús, nuestro Salvador. Amén. A ver, yo quiero hacer un estudio un poco distinto, un poco diferente hoy día. Por lo tanto, voy a pedir, en primer lugar, que no se silencien los micrófonos por primera vez, y yo soy el más pesado en ese aspecto, voy a pedir que no se silencien los micrófonos, porque aquí vamos a participar todos. De este estudio, hoy día sí vamos a participar todos. Vamos a leer citas bíblicas, por lo tanto, necesito que participemos la mayor cantidad. Me parece que, ya, primero que nada, yo voy a entenderme, como lo dijo el jueves pasado, con Rafael. Voy a pedir a hermana Elianira que también lea. No sé si está el hermano Daniel, no sé si no lo veo conectado, pero ojalá estuviera. Hace unos días estuve conversando con un pastor, amigo sureño, lo llamé para hacer una pregunta de unos 5 minutos y conversamos 1 hora. Conversamos distintos temas, pero me hizo sentido algunas cosas que él me dijo. Y algo que él me dijo que me hizo mayor sentido fue este problema que nosotros estamos teniendo con los cultos online, porque dentro de los hermanos, amigos, visitas que nos han estado honrando con su presencia, que han estado participando de los cultos online, hay mucha gente nueva, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros los ancianos, los pastores, hemos estado predicando o haciendo estudios exclusivamente para personas que conocen la palabra del Señor. Y hemos ido dejando de lado a los más nuevitos. Y cuando me dijo esto este pastor, yo dije, ay, tiene muchísima razón. Me fui a mi closet, donde tengo mis libros, y empecé a buscar algún material, y no voy a decir que es un material nuevo, un material muy viejo que tengo, pero que vamos a empezar a usar hoy día. Si ustedes buscan, aquí me acompaño de 3 Biblias hoy día. Si ustedes buscan en la primera hoja de la Biblia, la primera, antes de que empiece Génesis, se van a encontrar que dice Santa Biblia, y ahí hay varias cosas más. ¿Quién lo tiene a mano? Yo. Alguien, hermana María, a ver, ¿qué dice? Dice,
La Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, antigua versión de Casiodoro. Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602, y cotejada posteriormente con diversas traducciones y con los textos hebreo y griego, con referencias. Sociedad Bíblicas Unidas. Ya, perfecto. ¿Hay alguien de los aquí presentes que en su Biblia diga otra cosa? Mire, yo tengo esta Biblia. Acá, la acompaño de esta Biblia, que era de mi suegra, que la tengo como un tesoro porque era de mi suegra. Dice la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera en 1602. Hasta ahí vamos correctamente con lo que decía la hermana María. Otras revisiones, 1862, 1909 y 1960. 1960. Yo le dije que aquí íbamos a participar todos hoy día. Y todos vamos a participar. Yo voy a empezar a leer el primer versículo de mi Biblia. Busquen solamente cuando yo les diga, por favor, para no perder tiempo. Dice Génesis capítulo 1, versículo 14. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años. Eso dice nuestra Biblia, ¿verdad? Eso dice nuestra Biblia. Pero fíjense, veamos lo que dice la versión que yo tengo acá, la versión 1960. Aparentemente no hubiera ningún cambio, pero escuchen atentamente. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Hay alguna variación? Me apoyo con algo que dice el pastor Nadir Carreño. La revisión de 1960 dice, dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Los revisores se han arrogado el derecho de enmendarle la plana al Espíritu Santo que inspiró el pasaje original. Según ellos, las lumbreras tienen dos objetivos, solo dos: separar el día de la noche y señalar las estaciones, días y años. Las lumbreras, el sol y la luna, por supuesto. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos. Uno, para apartar el día y la noche, y sean por señales para las estaciones y para días y años. El Espíritu Santo dice que las lumbreras tienen tres funciones, objetivos: separar el día de la noche, servir de señales y señalar las estaciones, días y años. Aparentemente es algo tan sencillo lo que cambian. No quise entrar en el tema yo del comienzo para no alargar mucho el tema, porque es largo, son 10 versículos que tengo yo solamente ahora, son muchísimos. Pero aparentemente es tan sencillo, pero cuando Dios hace algo con un propósito, lo hace con ese propósito y ese propósito. O sea, aquí la situación
está bien definida y ya está. Ya, alguien me lee, por favor, alguien que me quiera leer Salmo 29.9. Alguien que me quiera leer Salmo 29.9. ¿Quién me va a leer? María Elianira, me gustaría que leyera ese Salmo. Salmo 29.9. ¿Quién lo tiene? ¿Quién se arriesga a leérmelo? Yo le dije que íbamos a participar todos, ¿ah? Y que aquí no me vengan con que no tienen su Biblia a mano, porque es un estudio bíblico. Yo, hermano Carlos. Ya léalo. Ya. Voz de Jehová que hará estar de parto a las siervas y desnudará las preñas, y en su templo todos los suyos le dicen gloria. De nuevo. Salmo 29.9. Sí. No, léalo, hermana María, léalo tranquila, si no tenga problema, léalo tranquila. Vos dice, léalo de nuevo nomás. Ya, voz de Jehová que hará de estar parto de las siervas y desnudará las preñas, y en su templo todos los suyos le dicen gloria. Voz de Jehová que hará estar de parto a las siervas. ¿Qué es una sierva? Pregunto, ¿qué es una sierva? ¿Un animalito? Es un animal. Es un animal. Estamos hablando de siervas con C. Sí, no con S. Claro. Es un animal. Fíjese lo que dice ese mismo pasaje de Salmo 29.9 en la versión 60. Voz de Jehová que desgaja las encinas. ¿Qué es una encina? Algo para comer. Un árbol. Para los no, es un fruto de un árbol. No, las encinas son árboles. Árboles. Son unos árboles grandotes. Yo los recuerdo mucho porque camino a Monteaguila, al campamento, teníamos por ambos lados puras encinas. Voz de Jehová que desgaja las encinas. ¿Existe alguna similitud entre un árbol y un animal? Aparentemente no, pero esa es la versión 60. Eso es lo que dice la versión 60 en el mismo pasaje. Y desnuda los bosques. ¿Ya? Y desnudará las breñas, dice acá. Y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Y en su templo todos le dicen gloria. Gloria. Es distinto. Sigamos. Ya, ¿quién me va a leer Mateo 1.23? Cualquiera, hermana Soledad, usted misma que está a mano ahí. Ya. Aquí. Pero calmadita, yo tengo que buscar en 3 Biblias aquí, ¿eh? Ya. Igual, ya lo tengo en 2. Ya, léalo nomás. He aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Ya, repito, o sea, hago la pregunta. ¿Qué decía? He aquí, ¿quién? La Virgen. La Virgen. Eso decía, ¿verdad? Sí. Amén. He aquí la Virgen. Miren lo que dice la versión 60. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Dios, desde un comienzo, tenía todo predeterminado. La doctrina de la predeterminación. Entonces, él tenía claro quién iba a ser esa mujer de la que iba a nacer el Señor Jesús.
No una de muchas, sino la Virgen. ¿Se dan cuenta cómo una palabra puede cambiar el significado completo de la palabra de Dios? Y eso no es nada. Vamos a ir viendo pasajes mucho más fuertes, más claros todavía. He aquí la Virgen. Y eso lo decía Mateo. Ya. Alguien que me busque Lucas 2:22. Y yo le voy a pedir al pastor que me lea, por favor, Levíticos 12:2. Lucas 2:22. ¿Quién lo va a leer? Amén. Como se ¿Ya? cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Hermana Soledad, disculpe, no es porque lo quiera molestar, pero léamelo de nuevo. Por supuesto, Lucas 2:22. Sí, no, sí está bien. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de ella. De ella, ya. Siga. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esa es la versión 1909. Esa es la versión que nosotros como presbiterianos fundamentalistas y como fundamentalistas en sí usamos. Fíjese lo que dice la versión 60. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y cuando se cumplieron la purificación de ellos. ¿Qué dice Levítico, pastor? Habla a los hijos de Israel diciendo: la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda 7 días. Conforme a los días que está separada por su menstruo, será inmunda. ¿Cuál era el mandamiento explícito que el Señor había dado? La mujer, cuando concibiere y pariere varón, será inmunda 7 días. Ahora, estos señores, porque no le puedo decir cristianos, de verdad, hay partes en que a mí me molestan, dice, y como se cumplieron la purificación de ellos. O sea, en este pasaje, automáticamente, hermanos queridos, en este pasaje, automáticamente declaran a Jesús pecador, inmundo. ¿Se dan cuenta de la gravedad? Inmundo. Y si Cristo es pecador, ¿de qué sirve? Hermanos queridos, ¿de qué sirve el sacrificio en la cruz? De nada. Entonces, lo que esta gente de la sociedad bíblica en esto, y hay versiones que son terribles más grandes, yo tengo aquí algunas nada más, es tan grande, es tan fuerte lo que ellos intentaron hacer, que da pena leer esta versión. Pero vamos a seguir. Lucas 23:43, que es un pasaje bien conocido también, y que aparentemente es tan poca la variación. Es tan poca la variación. Lucas 23:43. ¿Alguien lo tiene? Aquí la hermana Leida. Ya. 23:43. 23:43, sí. La palabra del Señor dice así:
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, coma. Hay una coma, ¿verdad? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. No la tengo yo aquí en mis manos, no alcancé, la tengo aquí en mi casa, pero no la alcancé a bajar, se me olvidó de antes, que tuve que ir al hospital en la mañana de Coquimbo. Pero hay una versión de la Biblia que dice, de cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, la versión antigua dice, de cierto te digo, coma, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una versión moderna dice, de cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Cristo salva, hermanos queridos, cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, cuando usted pide perdón por sus pecados, la salvación es en ese mismo momento. No después, no a lo mejor. Jesús no le dijo al ladrón, a lo mejor después te tengo en el paraíso. No. De cierto te digo, ahí, ahora, ya, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta, hermano? Una mísera coma, pero que cambió el sentido total y absoluto del mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuál es la salvación? Ahora, ya. Pero sigamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4. ¿Quién lo lee? ¿Primera de qué? Tesalonicenses 4:4. Está cada uno. Calma. La Biblia mía parece que no lo tiene ya. Aquí está, ya. Aquí ya lo encontré en una, ahora vamos a la otra. Ya, sí, léalo nomás. Ya. Cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Que cada uno de nosotros, Vosotros. que cada uno de vosotros sepa tener su vaso En en santificación y honor. Mire, yo le voy a leer lo que dice la versión 60. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿Cuál es la diferencia entre un vaso y una esposa? El vaso es un objeto. Si nosotros leemos el contexto del pasaje, incluso podemos llegar a la conclusión que está hablando del vaso de nuestro cuerpo, por último, en el peor de los casos. Pero no guarda ninguna relación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Si una persona adulta sabe perfectamente lo que hace, ¿no es cierto? Digamos, hay un pasaje que aquí me van a tener que ayudar los músicos, pero Salmo 154.
Aparentemente este no tiene ninguna relevancia, pero es solamente para que ustedes vean que son cosas tan insignificantes, pero que, mire, dice, Salmo 154, que ¿alguien lo tiene a mano? Yo. Alabádele con adufe y flauta, alabádele con cuerdas y órgano. Alabadle con adufe y flauta. Alabadle con cuerdas y órgano. ¿Cuáles son las cuerdas? Los violines, ¿verdad? La guitarra, el cello. ¿Qué dice la versión 60? Alabadle con pandero y danza. ¿Verdad que sí cambia la cosa? Alabadle con cuerdas y flautas. ¿Y dónde aparece el órgano aquí? Lamentablemente, hermanos, es así. Voy a entrar a un pasaje que vamos a tener que irlo leyendo poco a poco, ambos dos. El penúltimo libro del Antiguo Testamento es Zacarías. Zacarías, capítulo 6. Es un pasaje que es un poco complicado, por eso no me gusta mucho, pero lo vamos a tratar de Zacarías, capítulo 6. Ya, los versículos 12 y 13. ¿Quién me lo va a leer? Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón. No puede que vayas a ir despacito. He aquí, ¿ya? He aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos a dos. Hermana Soledad, por favor, usted que lo leyó, vaya diciéndome cuál es la diferencia entre este y la versión 60, porque para mí aquí se me armó un lío. 2 y 13. Dice, okay. Y le hablará diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Qué dice ahí? Ahí tenemos un cambio. Ahí dice Pimpollo. Pimpollo, ¿ya? Ahí dice Pimpollo. Y en el 60 dice renuevo. El cual brotará de sus raíces. El cual germinará de su lugar. ¿Ya? ¿Verdad? Y edificará el templo de Jehová. Pero miren, el 13. Fíjese que cómo cambia. Miren. Él edificará el templo de Jehová. ¿Ya? Y él llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono. Y mire la última parte, por favor, hermana, léamelo de nuevo, la última parte del versículo 13. Y será sacerdote en su solio,
y consejo de paz será será entre ambos a dos. sacerdote en su solio. ¿Quién? Pimpollo. Cuando estamos hablando de del Pimpollo, estamos hablando del Señor Jesús. Sí. ¿Ya? ¿Y qué dice la versión 60? Dice, y habrá sacerdote. No dice que sea él. Y habrá sacerdote a su lado. Caray. O sea, y consejo de paz habrá entre ambos. El Señor Jesús cumplió tres funciones bien sagradas: profeta, sacerdote y rey. Pero en este pasaje, hermanos queridos, le están quitando una de sus facultades al Señor, la del sacerdote. A ese extremo, hermanos, llega el supuesto error que hay de interpretar, o como ellos dijeron que era para que se entendiera mejor. Yo pienso que no es para entenderse mejor. Aquí hay un claro fin. Hebreos capítulo 5, versículo 4. Hermana Elianira, ¿lo tiene usted? Usa, me cuesta tanto encontrarlos enseguida. Tranquilita, yo le doy el tiempo. Y Rafael, yo le voy a pedir que busque el último pasaje para que ya lo vaya buscando en Apocalipsis 19:8. Hebreos, dije yo, 5:4. Búsquelo calmado, tranquilo, tenemos todavía 3 minutos más. ¿Después de qué viene Hebreos? Filemón, Hebreo, Santiago. Casi al final de la Biblia, hermana Elianira. Tranquila nomás. No se ponga nerviosa porque todos hemos pasado por eso. Después de Filemón viene Hebreos, hermanita Elianira. Claro. Filemón, Hebreo, Santiago. Busque la página 247. Es que puede que tenga otra Biblia que no tenga esa página. Sí, puede Yo ser tengo eso. esta de la 1909. Está atrás, hermana. Está atrás de la... Atrás. Puede llegar a Apocalipsis, hermana, sin calmadita. Apocalipsis. Ya. Santiago. Aquí está, la pillé. Ya, Hebreos capítulo 5 y versículo 4. Capítulo 5. ¿Encontró Hebreo? Se me perdió. ¿Ves? ¿Ya? Tenía recién, se me perdió. Hebreos, sí, ahora lo pillé. Hebreos. Sí, tranquila. Sí. No se preocupe, hija, si esto es un estudio bíblico. Y yo tengo harta paciencia. Ya. Eli. Sí. ¿Sí? ¿Tu ¿Ya lo Biblia? pillé? Ya lo pillé. Tengo la misma que tú, 5, es la página 4. 1025. Sí, ya lo pillé. Ya, Ya. véalo. Entonces, Vea el versículo 4 del capítulo 5. 4, estoy. Aquí está. Ya. Y nadie toma para sí la honra, sino el que
Si no es... Perdón. No Ya. se ponga Nadie nerviosa, toma, hija. Más bien. nadie toma para sí la honra, sino, sino que es el llamado de Dios, como Aarón. Ya. Así también Cristo. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Ok, Ni ok. nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios como Aarón. ¿Verdad? Sí. Nadie puede adjudicarse el nombre de hijo de Dios si no es hijo de Dios. Y versículo, mire lo que dice la versión 60. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Aparentemente no cambiará mucho, pero hay un cambio de significado enorme. Ya. Y vamos a irnos al último pasaje que se lo di a Rafael yo, Apocalipsis 19:8, porque con esto yo quiero terminar, porque ya me he alargado demasiado. Es en la última hoja atrás. 19. ¿Empiezo? Apocalipsis 19:8. Hola. Sí. Sí, léalo. 9:8. A ella se le ha concedido que se vista de lino. ¿Eh? Hola. Sí, Sí, lea escuchamos. nomás. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es en los rectos, justos, santos de Dios. Actos de Dios, perdón. Ya. Miren, lo que acaba de leer él es una versión más moderna todavía. Fíjese lo que dice la versión 1909. Fue dado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Son las justificaciones de los santos. Nosotros hemos sido justificados. Nosotros hemos sido declarados justos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Veamos lo que decía la versión 60, o que lo lea de nuevo, que lo acaba de leer. Rafael, léalo de nuevo, a ver. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandecientes y limpios, porque el lino fino en los actos de los justos, de los santos. Ya. ¿Hay alguna acción justa que nosotros podamos presentar ante el Señor? Lo pregunto, ¿hay alguna acción justa que nosotros podamos presentar ante el Señor para nuestra salvación? ¿Alguien me la puede contestar esa pregunta? ¿Qué creen ustedes? Nuestra salvación, hermanos, amados hermanos, nuestra salvación es por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando habla de las acciones justas de los santos, significa que el ser humano puede presentar acciones justas para su salvación, o sea, salvación por obras. ¿Se dan cuenta la gravedad de la situación? Ya Lucas 2 está hablando de un Cristo sucio, inmundo, y aquí Apocalipsis está hablando de la salvación por obras. ¿Es correcto que nosotros usemos esa versión? No podemos. No debemos usarla, hermanos. Es difícil. Hay veces que no hay otra.
pero lamentablemente tiene tantas cosas que son verdaderamente un peligro para el crecimiento espiritual. Esta versión 1960 y, bueno, las que siguieron fueron posteriores. Hay muchos pasajes, hermanos, en los que incluso se ha llegado a suprimir la palabra sangre. La expiación nuestra es por la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, yo quise hacer este estudio con todos ustedes un poco para que aprendiéramos la diferencia entre una Biblia y otra. Espero en el Señor que hayamos anotado algunos pasajes, que podamos igualarlos, que podamos consultarlos con el pastor, con los ancianos, porque de verdad la sociedad bíblica, lamentablemente, ha errado el camino. Y la única Biblia que nosotros tenemos es la Sociedad Bíblica Trinitaria, que es la versión 1909, que es la que usa el presbiterio nuestro, que es la que está usando constantemente y se tiene absolutamente prohibida usar la versión 1960 por esto, por estas cosas. Así que, hermanos, espero que esto poquito que hemos estudiado esta tarde nos sirva. Que el Señor les bendiga. Amén. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos hagas comprender la importancia, Señor, de conocer nuestra Biblia. Gracias, muchas gracias por todo. Por Jesús nuestro Salvador. Amén.